angular de la medicina. ¿Por qué piensan que, o por qué dicen que es la piedra angular de la medicina, la patología? ¿Por qué se ha establecido que la patología es fundamental para la medicina? Porque para tratar porque para tratar alguna enfermedad primero tendríamos que saber cómo es, cómo se desarrolla, cómo afecta al paciente. Entonces tendríamos que saber lo que nosotros llamamos la fisiopatología, ¿verdad? La fisiopatología de... Entonces, aquí, por ejemplo, nos dicen que la patología desplaza otras ramas. No es que las desplace completamente, no las desplaza, al contrario. La patología requiere de muchas ramas de la medicina, de muchas ramas de la medicina, de muchas otras materias, de muchas otras, para poder establecer cómo se desarrolla la enfermedad. Por ejemplo, la patología, ¿qué requiere para que nosotros podamos observarla desde todo un contexto general? ¿Qué es lo que requerimos saber? De todo lo que ustedes ya han visto, por ejemplo, ya han llevado muchas materias. ¿Y qué materias creen ustedes que debemos conocer en específico para poder entender la patología? Para poder entender la patología y poder determinar que hay cambios fisiológicos, que hay cambios estructurales, que hay alteraciones del desarrollo. ¿Qué es lo que pudiéramos necesitar? Fisiología, anatomía, histología. Entonces necesitamos fisiología. Los voy a ir poniendo aquí. Ya han ustedes colocado varias, ¿verdad? Entonces nos dice que tenemos que saber genética. ¿Sí será necesario la genética? La fisiología. Perdón si no, luego no les pongo los acentos, pero el acento cambia mucho una palabra. Por ejemplo, no es lo mismo decir que hubo una pérdida a que la persona es una perdida, ¿verdad? Entonces, tenemos que usar correctamente nuestro español y el uso sobre todo de nuestras palabras, ¿verdad? Entonces, fisiología, aquí me ponen también fisiología, anatomía. También me dicen que tenemos que ver histología. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más tendríamos que ver para poder entender la patología? Biología celular. Fisiología celular o biología, ¿verdad? Biología celular y molecular, ¿verdad? Porque ahora eso es lo de moda, ¿no? Y ahora con la pandemia que todo el mundo quiere hacerse sus pruebas de PCR, ¿verdad? Determinar y cuantificar los anticuerpos que están generando las vacunas, ¿verdad? Entonces, todo esto es... Entonces, ¿qué más tendríamos que saber si ya hablamos algo de vacunas? Microbiología. Muy bien, la microbiología es importante. No sé si también parasitología, pero no sé. Sí, la parasitología es fundamental, también la parasitología. Imagínense, hay un montón de enfermedades que son producidas por parásitos. Por ejemplo, hace algunos días me comentaba un familiar que habían muerto varios familiares
en otras etapas de un parásito por el consumo de cerdo. ¿Ustedes recuerdan qué enfermedad hablamos? ¿De qué enfermedad? Por el consumo de carne de cerdo. Pueden ser dos en específico desde el punto de vista de parasitología, que son muy, muy relevantes, como enfermedades del tercer o cuarto mundo, ¿verdad? Si le llamamos así, por falta de higiene, por falta de educación en muchos casos. ¿Cuál sería? ¿Qué enfermedades parasitarias? Cisticercosis. Cisticercosis, muy bien. Inmunología. También la inmunología también es fundamental que nosotros sepamos cómo es que nuestro organismo es capaz de defendernos para evitar las patologías, para evitar la enfermedad. ¿Qué otra cosa? ¿Virología? Dentro de la microbiología entraría la virología, ¿verdad? Ahora muy de moda el SARS-CoV-2 y antes la influenza, ¿verdad? La influenza aviar. ¿Qué otra virología? La bacteriología. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa tendríamos que saber? Farmacología. Farmacología, muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué la farmacología? Virología. Porque tendríamos que saber bien cuál es la relación farmacodinámica y farmacocinética dependiendo del medicamento y el tejido al que vaya dirigido. Exacto, tenemos que saber dos cosas fundamentales. Una es cómo los fármacos actúan en el individuo, ¿verdad? Porque a veces nos podemos tomar algún medicamento sin estar enfermos, pero va a tener alguna reacción sobre nosotros. O bien ese mismo fármaco nos puede llegar a provocar reacciones alérgicas, ¿verdad? Entonces, el organismo tiene, como ustedes aquí lo nos están mencionando, el organismo no tiene la capacidad por sí solo de curarse, de sanar, sino requerimos forzosamente en algunas ocasiones fármacos de que puede ser ya sea medicinas o también puede entrar, por ejemplo, la herbolaria, ¿no? De donde sacan la mayor cantidad de medicamentos. Entonces, sí, la farmacología es fundamental. ¿Qué otra? ¿Qué otra cosa tenemos que saber para poder entender no solamente cómo afecta el desarrollo, por ejemplo, de las bacterias, o solamente, sino también cómo puede afectar el organismo? Y la farmacología tiene cómo va de la historia natural de la enfermedad, cómo se va a alterar cuando nosotros utilizamos algún medicamento. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se les ocurre de lo que ya han llevado? Epidemiología. ¿Vale? Epidemiología. La epidemiología. ¿Y qué ve la epidemiología? Era cómo se comportaba la enfermedad en una población. Es decir, cómo se comporta la enfermedad dentro de una población. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Es Bioquímica. importante. ¿Vale? Bioquímica. Bioquímica. Bioquímica es fundamental, ¿verdad? Para poder entender muchas de las cosas de biología celular y molecular. Por ejemplo, en bioquímica, una de las sustancias fundamentales y más complejas que existe es el agua, ¿verdad? Por toda su interacción y por todo lo que representa en el individuo. Por ejemplo, el agua es algo que es fundamental. ¿Qué otra cosa tenemos que
que nos va a ayudar a entender la patología aparte de la epidemiología. No sé si la etiología. La etiología. Sí, porque la etiología pues se refiere a la causa, ¿verdad? La causa que nos puede estar provocando. ¿Qué otra cosa? La etiología, ¿ustedes creen que sea importante la etología? Yo pienso que sí, porque es lo que nos va a mostrar los primeros cambios en si un individuo está mal o no, cambia su comportamiento. Exactamente, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un perro con rabia, ¿cuál va a ser ese cambio de comportamiento? Se va a volver como Agresivo. muy curioso, ¿no? Sobre todo si es la rabia que conocemos como rabia fúrica, donde los animales tienden a agredir todo lo que se mueve. Entonces, esa es otra, esa es una. ¿Qué más creen que podamos necesitar para entender la patología? ¿Qué otra cosa puede ser? Porque hay una palabra que siempre nos da miedo, porque pensamos que porque entramos a estudiar medicina veterinaria, nada que ver con las matemáticas gran engaño, ¿verdad? Las matemáticas son fundamentales para poder entender patología o no. Sí, por los rangos normales, las dosis, todo eso, las estadísticas. Entonces, las matemáticas, queramos verlas o no, son importantes. Entonces, las matemáticas son fundamentales, como bien los dices, para calcular una solución, para hacer diluciones que son fundamentales, para entender la epidemiología, cómo se van moviendo las poblaciones, cómo se van alterando estas condiciones, ¿verdad? Otra que también, no sé si la física será importante. ¿O no será importante? Fluidos, o sea, sangre o cualquier otro del cuerpo. Ajá, entonces la física, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos casos donde los animales se les tienen, por ejemplo, problemas en los miembros, por ejemplo, desde un punto de vista físico y se quiere poner un reemplazo, ¿verdad? También son importantes aparte de lo que mencionaba su compañera. A ver, y si yo les pongo que la geografía, ¿será importante la geografía? Sí, por la distribución de las enfermedades, hay enfermedades endémicas, hay otras que son, que amenazan con extenderse a la población general, etcétera. Pero ¿qué otra cosa aparte de eso? Los cambios en... perdón. No, sí, adelante. No, bueno, Ay, ya sé ¿quién? que Los cambios en la presión a nivel del mar. los cambios atmosféricos, ¿verdad? No, tenemos enfermedades, por ejemplo, a nivel de la playa, que le llamamos así enfermedad de la playa y enfermedad de la montaña, ¿verdad? Entonces, la geografía es importante, ¿verdad? Saber cuáles son las características geográficas del terreno y la ubicación de donde se encuentra el individuo. Entonces, es importante la geografía. Otra cosa es, el clima será importante conocerlo dentro de la geografía misma. Sí, puede haber desarrollo de distintos organismos en distintos climas.
Exactamente, entonces dependiendo del clima, no son las mismas enfermedades, es lo mismo que se va a presentar en un clima que es tropical o un clima donde existe o donde hay mucho frío, ¿verdad? Donde hace mucho frío. Aquí hay otro que también nos están comentando aquí en el chat, ¿verdad? Unas materias que a mí en lo personal nunca me gustaron, pero que son fundamentales, es lo que conocemos como alimentación y nutrición, ¿verdad? La alimentación y la nutrición, saber esto será importante. Pues sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si los alimentos los basamos en pura chatarra, en Coca-Cola y todo eso, ¿qué es lo que nos va a pasar? ¿Qué les pasa a los perritos cuando tenemos dueños que les dan su pedacito de pingüino, su pedacito de gansito, su refresco? ¿Qué les pasa a los perritos? Obesidad, diabetes, pancreatitis. Ajá, y a nivel bucal, Enfermedad periodontal. enfermedad periodontal y caries, ¿verdad? Y muchos de estos animalitos, ustedes no sé si sepan, cuando tienen caries en muchos de los dientes, sobre todo en las muelas, pues muchos tienen caries y todo eso, y finalmente pueden tener también problemas cardíacos. ¿Sí sabían que podrían tener problemas cardíacos por la enfermedad periodontal, por la enfermedad, por las caries y todo eso? ¿Sí sabían que podrían tener los animales problemas cardíacos o no? Y de ahí la importancia de la alimentación. La alimentación, por ejemplo, una falla en la nutrición, ¿verdad? Porque no es lo mismo alimentarse que nutrirse. ¿O es lo mismo alimentarse que nutrirse? No, sí es diferente. Es diferente, ¿verdad? La alimentación, yo puedo estarme alimentando, como les decía, con pura comida chatarra, pero no me va a nutrir. La nutrición implica el consumo de sustancias que nos van a ser benéficas, ¿verdad? Generalmente, y que nos van a ayudar a mantener la salud. ¿Qué otra cosa es fundamental para entender la patología? Otra palabra que también, o otra cosa que también estamos, muchos que ya hasta querían quitar de los libros de texto, es la historia. ¿Ustedes creen que sea fundamental conocer la historia? ¿O no? Pues Sí, he visto, ¿no?, que de la historia sabemos como nuestros errores para no volver como a repetirlos. Ajá, eso podría ser, o sea, la historia es algo que realizamos en un momento dado y quizás cometimos un error y de ahí eso nos va a servir de experiencia para no volver a cometerlos. Pero de hecho, nosotros utilizamos una palabra asociada normalmente, que es la historia clínica. ¿Y qué pedimos en la historia clínica? Antecedentes Son los del animal. antecedentes, exactamente. ¿Qué otra palabra ustedes podrían decir en lugar de usar historia? ¿Qué otra palabra pudiera ser sinónimo de historia? Antecedente. ¿Cómo? Antecedentes. 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 Pudiera ser antecedentes. Anamnesis.
¿Vale? Anamnesis. Anamnesis. Sí, la anamnesis, aunque no es sinónimo, pero sí. ¿Qué otra cosa pudiera ser? ¿Qué otra palabra pudiéramos utilizar? Registro. Registro. Bueno, la anamnesis es un registro, ¿verdad? ¿Qué otra palabra pudiéramos utilizar con esto? Curso. No, el curso es Sí, bueno, la historia nos sirve para entender la evolución y cómo va cambiando la enfermedad a través de los tiempos, a través de los años. Para mí, una de las palabras que nos puede dar, o que pudiera ser sinónimo para mí, pudiera ser memoria. Entonces, también pudiera ser para mí la memoria, ¿verdad? La memoria. Todos tenemos una historia, ¿verdad? Todos tenemos una historia familiar. Y eso expediente, bueno, el expediente es un registro, ¿verdad? Es un registro. Entonces, la memoria también existe memoria inmunológica por ahí. Entonces, la memoria es algo que nos permite a nosotros como individuos saber quiénes son nuestros padres, de dónde venimos, quiénes son nuestros abuelos, dónde vivimos, con quién convivimos. Imagínense que perdiéramos la memoria, ¿qué sucedería con cada uno de ustedes? Porque esa memoria es nuestra historia, y nuestra historia es todo lo que desde que nacemos hasta que morimos. Esa es nuestra historia y lo llevamos presente en nuestra memoria. Y eso es lo que nos permite a nosotros saber de dónde somos originarios, de dónde nacemos, de dónde empezamos y hacia dónde vamos y hacia dónde pudiéramos estar. Entonces, la historia es fundamental, es nuestra memoria y, de hecho, la historia clínica es la memoria de todos los antecedentes, como ustedes lo han referido, de lo que ha pasado con nuestro paciente, con nuestro individuo que pudiera estar enfermo. ¿Qué otra cosa pudiéramos también que es fundamental? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa pudiera ser importante? Reproducción. La reproducción. Sí, efectivamente, ya se me estaba pasando la reproducción. ¿Qué más? Imagenología. ¿Cuál? Imagenología. La imagenología. Muy bien. Y algo que acaban de subir, de la zootecnia. ¿Verdad? ¿Y creen que también sea importante dentro de la zootecnia y estos aspectos de nutrición, alimentación? ¿Ustedes creen que pudiera ser importante la arquitectura? ¿Creen que sea importante? Sí, porque en condiciones de manejo, si están mal diseñadas las instalaciones, puede como que predisponer a enfermedades del ganado, de los hatos. Es decir, por ejemplo, ustedes saben que normalmente todas las casas y todo tenemos que bloquear
lo que se considera como los vientos del norte, porque son los más fríos y los que nos causan mayores enfermedades pulmonares. Entonces, si no están bien diseñadas, pues nos va a pegar eso. Por otro lado, si no tenemos una adecuada ventilación en una granja, en algún lugar, pues eso va a generar que exista un acúmulo de no solamente de olores, sino de sustancias químicas como el amoníaco, la urea, y eso va a traer enfermedades respiratorias y va a condicionar a que los animales puedan enfermarse. ¿Qué otra cosa creen que sea importante? Que tenemos que saber para entender la patología. Ecología. ¿Eh? Ecología. Ecología, muy bien, tenemos que saber ecología. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa creen que pudiéramos tener que saber? ¿Qué otras materias ya llevaron? Que dijeron, bueno, entonces a lo mejor ni para qué nos sirve. ¿Bioquímica? Bioquímica, sí, ya la tenemos aquí señalada, la bioquímica, ¿verdad? Ya tenemos señalada anatomía, fisiología, geografía, arquitectura, matemáticas, física, química, orgánica, inorgánica. ¿Qué más tenemos que saber? ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Metodología de la investigación, también metodología. Y aquí hay otra que creo que no han recordado, es ¿sí o no? Tenemos que saber algo de derecho y legislación. ¿O no? O ya estoy alucinando a estas horas de la mañana, siendo 30. Sí, hay enfermedades de Por reporte la obligatorio. hipoxemia no está. ¿Eh? Hay enfermedades de reporte obligatorio, ¿no? Hay enfermedades de reporte obligatorio y tenemos la obligación, ¿verdad? Pero ¿qué más? ¿Qué más tiene que ver con el derecho? Con las leyes en sí. Que hay normas que regulan ciertos procedimientos que tenemos que llevar a cabo, como por ejemplo que se tiene que utilizar anestesia para realizar cirugías, que se tiene que evitar el sufrimiento y sobre todo cuando se realizan este pues operaciones. Ajá. Y entonces nosotros tenemos que saber nuestros derechos y nuestras obligaciones cuando tenemos que, pero en el derecho las leyes, por ejemplo, también tiene que ver ahora, que es lo muy comentado, que tiene que ver con el bienestar animal, ¿o no? Con lo de bienestar animal y donde el maltrato a los animales pues ya tiene ya está dentro del derecho penal y que podemos recibir castigo, ¿verdad? Y entonces ya aquí hablaron de otra cosa también importante y que nos hace falta. La cirugía. ¿La cirugía es importante o estos son procesos clínicos que ya a nosotros no nos deberían de corresponder? ¿Sí o no? O ya se durmieron. Sí, doctor. Sí es la cirugía importante en nuestro entendimiento de la patología. Sí, es para importante. establecer la salud, ¿no?
para restablecer la salud, que puede ser a través, o bien la misma cirugía puede llevar, si no la hacemos en forma adecuada, nos va a llevar a alteraciones celulares, alteraciones tisulares sobre todo, y entonces llevarnos a enfermedad del paciente, ¿no? Entonces, en lugar de curarlo, pues le vamos a dar más problemas, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen ovaristerectomías, en muchas ocasiones cuando estamos empezando y sobre todo cuando no tenemos una buena ubicación anatómica de las cosas, muchas veces no solamente se corta los cuernos uterinos, sino también por su estrecha relación podemos cortar los ureteros. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces durante la cirugía pudiéramos tener también problemas. Los procedimientos quirúrgicos son importantes y tenemos que conocer. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa tendríamos que saber? ¿Algo más que tendríamos que saber? ¿O ya sería lo poquito que tendríamos que saber? ¿Podría ser biología? También la biología es importante. Biología, la vida misma tendríamos que entenderla para poder entender los conceptos que nos llevan a la muerte de los individuos, de los tejidos y de las células, ¿no? Entonces tenemos que entender también como parte de la patología, la biología misma. ¿Qué más? Doctor, ¿podría ser aprender el uso de nuevas tecnologías? Sí, el uso de nuevas tecnologías, o sea, tenemos que aprender técnicas modernas, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de algunos equipos que pudiéramos tener y podernos no solamente ayudarnos, sino también en algunos casos también pueden provocarnos enfermedades. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa dentro de las ciencias básicas nos van a ayudar a entender la patología? Entonces, por ejemplo, en un contexto general tenemos que ver dónde se encuentra ubicado geográficamente, cuántos animales conviven, qué tipo de animales conviven, cómo se transmiten las enfermedades, qué microorganismos pueden estar involucrados. Tenemos que verlos desde muchos puntos de vista para entender la patología. Entonces, como ustedes pueden ver, la patología es algo muy simple. La patología es algo tan simple, pero esa simpleza depende cuando nosotros conocemos en forma genérica, pues todas estas ciencias, como la ciencia física, las matemáticas, la geografía, la astronomía también será importante. La filosofía también es importante, ¿verdad? Porque muchas de las cosas van a depender de la forma de pensamiento de los individuos. La psicología, la bioética, también es importantísimo conocer la bioética, la literatura, ¿verdad?
porque en la literatura es donde vamos a encontrar muchas cosas y que nos van a ayudar a evitar la enfermedad. La psicología, de hecho, sí hay psicología en animales, en los perros, sobre todo en las pequeñas especies, la psicología. También se ha estudiado mucho la psicología, por ejemplo, de los delfines, ¿verdad? Y así tenemos una gran cantidad de enfermedades, la psicología, que es algo importante, la bioética. Entonces ustedes pueden darse cuenta que la patología es algo muy sencillo, sumamente sencilla, cuando tenemos todas estas, que son todas estas, ¿cómo le llamamos estas materias? ¿Cómo le llamamos a esta? A todo esto que estamos viendo, ¿cómo le llaman? Ciencias auxiliares. Ciencias básicas, ¿no? Que son auxiliares, efectivamente, para el entendimiento de la patología. Y las ciencias básicas, entonces, se van a integrar o van a servir de integración, ¿verdad? Para la patología. Entonces nos van a servir para integrar, para ser integradas a la patología. Entonces la patología, no sé por qué no quiere. Entonces la patología, perdón por lo hago y se pierde. No sé. La patología está o utiliza las ciencias básicas e integra toda esta información de las ciencias básicas para entender la enfermedad, y esta a su vez, la patología, nos va a servir como integradora para entender a las, qué es lo que vamos a entender o qué es lo que nos va a ayudar a la clínica o ciencias aplicadas, ¿verdad? Entonces a la clínica es a lo que nos va a servir para poder devolver la salud a los individuos. Entonces, esto así de simple y de sencillo son parte de las ramas auxiliares que se requiere para poder entender el por qué un individuo se enferma, el entender cómo la enfermedad se va desarrollando y cómo puede verse alterada si nosotros utilizamos medicamentos o usamos algún compuesto. Por ejemplo, podemos utilizar vacunas. ¿Cómo altera todo esto el desarrollo? Entonces aquí también nos faltó la vacunología, que es otra rama, es otra ciencia que también ustedes van a llevar junto con la virología, junto con la inmunología. También, por ejemplo, tenemos otras ramas o otras, un montón de cosas que tendríamos que ver, ¿verdad? Para poder entender lo que es la enfermedad. Entonces, la patología es la integración y el puente de enlace entre las ciencias básicas y la clínica o ciencias aplicadas. ¿Hay hasta ahorita alguna pregunta, algún comentario? Todo bien, profe, gracias. Sí, todo va bien. Ok, entonces, pues vamos a ver algunas otras cosas aquí. Que todo esto lo iremos viendo también pero a mí lo que me gusta es que participen ustedes y podamos
Y la patología es algo muy reciente que empezó ayer o antier o desde hace cuánto creen que haya empezado la patología. Debe ser muy antigua, ¿no? Debe ser muy antigua. Tan antigua como el hombre o más allá de cuando empezaron los hombres. Desde que el hombre se dio cuenta de que él y los animales sufren alteraciones. Ajá, bueno, pero eso es lo que normalmente pudiéramos nosotros pensar que es a partir de que el hombre se da cuenta. Pero las enfermedades Desde que habrán existe la empezado célula, en el momento de que el hombre se da cuenta o desde antes ya existían las enfermedades. desde que existió la primera célula. ¿Mande? Desde que existió la primera célula. Desde que existió la primera célula, desde que se formó, la primera célula seguramente cuando empezó a darse el primer esbozo de células, yo creo que muchas sufrieron alteraciones porque no estaban, no estaban bien desarrolladas en ese momento y obviamente empezaban con un proceso degenerativo y finalmente se morían las células. ¿Me permiten un segundito? Ahorita, un minutito nada más, por favor. Perdón por este minuto, por esta interrupción. ¿Seguimos? Entonces, ¿siguen todavía conmigo? Sí, doctor. Sí, aquí estaba. Sí. Ok, perfecto. Entonces la patología empieza desde antes de que el hombre aparezca, desde que la primera célula seguramente que empezó en los mares, ¿verdad? Porque se dice que la vida empieza en el mar. Y ahí seguramente la primera célula que se formó, pues probablemente no tenía todas las características necesarias para sobrevivir. Empezó a reproducirse y seguramente algunas de todas ellas que se iban generando a partir de esta primera célula, pues seguramente alguna tenía alguna alteración y esa alteración pues nos conllevó a su muerte, ¿verdad? Empezó a enfermar y se morían. Y entonces hasta que hubo alguna forma en que las células contaban con toda la adaptación necesaria para poder desarrollarse. De hecho, hace mucho tiempo en el departamento de patología llegó un muchacho del área de historia natural, de ¿cómo se llama? De esta situación que ven de paleontología, llevaba unos fósiles de algunos dinosaurios que habían encontrado en el Estado de México y que se veía que dentro de esos fósiles había fracturas, es decir, que los dinosaurios, ¿verdad? Pues ya sufrían enfermedades. Por ejemplo, los dinosaurios cuando se peleaban, probablemente sufrían fracturas, que era una de las causas más comunes de muerte en los animales. Entonces, seguramente también durante las peleas, seguramente, porque también las bacterias tienen, o sea, son estructuras, son agentes etiológicos, seguramente también infectaban
a los dinosaurios, a los grandes animales, ¿verdad? Y seguramente las fracturas eran una de las causas de muerte más comunes por caídas, imagínense los animales por mordedura de algunos de los animales, pues todo eso finalmente son enfermedades, ¿verdad? Y que obviamente se hacen más relevantes cuando aparece el hombre, ¿verdad? El hombre es el que no solamente es el que se empieza a dar cuenta, sino también actualmente es el que provoca la mayor cantidad de enfermedades de todo tipo. El hombre, la presencia del hombre, es el que no ha sabido llevar la carga y ha malinterpretado muchas cosas pensando que el hombre es el eje central de toda la vida, cuando no, sino el hombre es parte de la vida misma y todos los animales y todos ellos son importantes. No sé si han visto por ahí también lo que han pasado algunas imágenes, seguramente en sus Facebook aparecen una abejita y la abejita que dice que sin la abeja no podemos los hombres ni ninguna otra criatura vivir. ¿Por qué? Porque son los que polinizan efectivamente las plantas. Entonces, también nos faltó ver los forrajes son fundamentales, la agricultura es fundamental para la medicina veterinaria, todo lo que tiene que ver con forrajes, con alimentos y alimentación y todo eso es fundamental que nosotros también lo conozcamos, entonces para entender la patología. Entonces la patología, ya después aparece el hombre y entonces en donde hemos visto o se sabe que hay enfermedades ya desde tiempos muy, muy antiguos, en donde se empezaron a notar que ya había enfermedades desde los tiempos de los egipcios. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien ha visto eso? ¿Alguien ha visto eso? ¿De dónde? ¿Por qué en los egipcios? No, yo no. ¿No? Bueno, en los egipcios, bueno, lo que es hay, por ejemplo, pudiéramos verlos desde varios puntos de vista o varias situaciones. Por ejemplo, en las momias, por ejemplo, de algunos faraones se ha observado que tenían lesiones. Hay una lesión que se le llama el mal de Pot y que corresponde a lesiones ocasionadas por tuberculosis. Entonces, cuando se les tomaban las radiografías para no desenvolver a las momias y no tener problemas, pues se veía o se observaban los mismos tipos de lesiones que se observan en los pacientes que tienen tuberculosis a nivel de la columna vertebral. Entonces, eso es lo que se observaba, lesiones que ya nos están indicando que las personas que vivían en la época de los grandes faraones egipcios, pues ya había enfermedad como la tuberculosis, como actualmente la conocemos. También, y yéndonos un poquito más atrás, por ejemplo, en los primeros hombres, por ejemplo, ustedes saben que cazaban mamuts y otros animales. ¿Y qué es lo que veían, al igual que otros depredadores? ¿Qué es lo que buscaban en los animales para poder matarlos con mayor facilidad y que no pusiera en riesgo su propio ser, o sea, que no tuvieran tanto problema? Que fueran animales viejos o débiles. Ajá, que fueran viejos o débiles. Y para que estuvieran débiles, ¿qué tendrían que tener? Alguna enfermedad o lesión. Exactamente. Entonces, si tienen una lesión o algún otro tipo de enfermedad, pues eso es lo que y eso lo vemos plasmado en algunas pinturas rupestres, donde vemos que los animales también, el desangrado es importante. Entonces, todo esto.
Entonces, vean cómo la patología o las enfermedades están desde antes de que aparezca el hombre, durante las primeras etapas del hombre, porque todo individuo es capaz de sufrir enfermedades y obviamente alteraciones de una gran cantidad de formas. ¿Y qué otras cosas que aparte de esto, qué otras evidencias tenemos? ¿Alguien recuerda? ¿Alguna otra evidencia de enfermedad? También hay registros escritos, ¿no? En tablillas de Mesopotamia o en papiros en Egipto. Exacto, hay una gran diversidad de, por ejemplo, los asirios, ¿verdad? Y de hecho ya se habla inclusive, ya lo veremos más adelante en algunas diapositivas, como por ejemplo cuando empezaron a domesticar a los animales, por ejemplo el caballo en la guerra, ¿verdad? Cuando lo empiezan a utilizar como armamento para luchar contra sus oponentes, contra los adversarios, pues ya empiezan a hablar de problemas en las patas de los caballos y ya empiezan a ver los primeros escritos, los escritos de Hammurabi y algunos otros que hablan también ya de enfermedades de los animales y donde ya se empieza a dar cuenta y se hace evidente a través de estos escritos, como bien lo menciona su compañero. Entonces, pues ya empieza la patología. Entonces, esto es parte de lo que es la patología que es algo fundamental para poder enlazarlo con la clínica, para poder establecer entonces cuáles son los procedimientos médicos quirúrgicos que nos pueden ayudar a restablecer establecer la salud ante la enfermedad que pueden estar presentes en los animales. Entonces, pues sí, hay muchas cosas que tenemos que conocer o que tenemos, no solamente que conocer, sino que también verificar. Por eso es muy importante que cuando uno ve o lo llaman a uno para ir a ver a algún paciente, pues tiene uno que ir y conocer las condiciones. De hecho, uno se da cuenta cuando un pacientito está enfermo desde el momento en que llega a la clínica, porque tiene un cambio de comportamiento y todo esto nos ayuda a entender qué es lo que pudiera estar pasando, inclusive desde antes de que nos los empiece a mencionar el dueño y nosotros podamos hacer anotaciones y preguntas, ¿verdad? Con respecto a lo que está sucediendo con nuestro paciente. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos visto con respecto a la patología? Todo bien, profe, gracias. Todo bien. Ok, ya nada más ahorita para dar un poquito de realce a esto de patología. Entonces, recordemos que todas las materias básicas que ya llevaron, las vamos a ir empleando para entender el proceso de enfermedad, cómo se desarrolla, quién la inicia y por qué se inicia, y finalmente cuáles pudieran ser los procedimientos que nos conlleven a entender y sobre todo a establecer procedimientos médico-quirúrgicos para poder restablecer la homeostasis. Entonces, sobre todo, que conlleve a la salud de los pacientes. Entonces, la patología es fundamental y por eso es muy, muy importante que si todas las materias son importantes, aunque dicen que la que uno es la que imparte es la más importante, no, yo creo que todas son importantes porque sin cada una de ellas no podríamos entender o podríamos armar el, se me fue la palabra, el rompecabezas que implica tener salud y que implica tener íntegro a un individuo. Entonces, para poder entender que un paciente o un individuo se encuentra enfermo, necesitamos herramientas también
herramientas que nos ayuden a determinar que el paciente está enfermo. Por ejemplo, ¿cuáles pudieran ser algunas herramientas que pudiéramos utilizar? Una de ellas pudiera ser, y que está dentro de las materias, por ejemplo, pudiera ser la citología. Es importante la citología como una herramienta. ¿Qué otra? La historia. Las necropsias. Ajá, las necropsias, muy bien. ¿Qué más? Si vemos necropsias, citologías, ¿qué otra cosa nos pudiera ayudar? Biopsia. Las biopsias, muy bien. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa nos pudiera ayudar para entender cómo complementar? Muy bien, o sea, los estudios, bueno, las pruebas. En lo que estoy escribiendo, las pruebas. Las moleculares, ¿verdad? Como el Western blot, el Northern blot o el Southern blot, ¿verdad? Análisis bioquímicos. Los análisis bioquímicos, como cuáles, como la química sanguínea, la biometría hemática, ¿y qué otro mandamos a hacer normalmente? Examen general de orina, ¿no? El examen general de orina, ¿verdad? Cuando dicen orinita vengo, bueno, pues ahí vamos a traer muestras. ¿Qué otras cosas nosotros utilizamos? La microscopía electrónica. También podríamos utilizar como elemento la microscopía electrónica. ¿Qué otra cosa pudiéramos utilizar? La microscopía óptica, ¿verdad? Para poder ver la histología y la citología. ¿Qué otra? Una que es Ultrasonografía. el ultrasonido y algo que utiliza Superman, Y rayos X. los rayos X, ¿verdad? Muy bien. Entonces, los rayos X y todos los estudios de imagenología que ahora tenemos, ¿verdad? Como son el tomógrafo, usar la resonancia magnética. También Análisis microbiológico. entonces también la bacteriología, ¿verdad? Los estudios de bacteriología. Y también nos faltó dentro de las ciencias básicas, la toxicología, ¿verdad? La toxicología, no porque estén fumando marihuana los animales, sino porque hay tóxicos, ¿verdad? Y hongos que producen toxinas y eso nos provoca daño importante. Entonces, la bacteriología, la micología, ¿verdad? No hablamos de micos, sino de los hongos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Serología. La virología. ¿Qué otra cosa? ¿Verdad? La inmunología, las pruebas de inmunología, por ejemplo, si queremos saber si nuestro paciente es reactor o reactor a algún medicamento o algo que tengamos que aplicarle, como alguna vacuna o algo así, tenemos que ver si no son alérgicos, ¿verdad? ¿Qué otra No cosa? sé si sea, no sé si sea también, pero las herramientas que ocupamos para el examen físico general. Sí, también puede ser, pues el examen físico general,
Dentro de ellas, pues, el termómetro, el estetoscopio, ¿verdad? Y en algunos momentos, pues también la endoscopía, ¿verdad? La endoscopía también nos sirve para observar y visualizar las alteraciones, por ejemplo, en el colon, o en el esófago, en el estómago, o en las partes iniciales del duodeno, ¿verdad? Entonces podríamos usar diferentes que también están dentro de las pruebas de imagenología, ¿verdad? Entonces, También podría ser la serología. la serología, muy bien, la serología para determinar si un paciente es, ¿cómo se llama? Si es, me olvida el nombre, que si produce más IgE que IgM o IgG, ¿verdad? Esos también, ese tipo de pacientes, ¿verdad? A través del estudio de la serología, ¿verdad? ¿Qué otra cosa, qué otras herramientas pudiéramos tener en la patología? Lo que es todo lo que ustedes examen para el examen clínico, ¿verdad? O la exploración física, más bien para la exploración física, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa nos puede ayudar para entender esto? ¿Cuáles serían otras herramientas auxiliares de todo esto? El ultrasonido, sí. Entonces son una gran cantidad de herramientas que poseemos y dentro de la histología y la citología también podríamos, igual que en bacteriología, pues el uso de las llamadas funciones especiales, ¿verdad? Que estas son diferentes a lo que nosotros utilizamos de rutina, que es la hematoxilina y eosina, ¿verdad? Las funciones especiales como la tricrómica de Mason, Zilnitzen, que también se utiliza en bacteriología, el GRAM, ¿verdad? Dentro de estas, Foncosa y otras tantas funciones especiales que nos ayudan a entender parte de todo esto. Entonces, esto es parte de lo que nos sirve para entender parte de lo que es la patología y sobre todo tratar de entender cuál es su importancia de la patología dentro de la medicina, que la medicina tiene una gran variedad de ramas y dentro de ellas una de las ramas más importantes es la patología. Eso sin importar, sin darle menor importancia a todas las demás, pues todas ellas contribuyen y fortalecen el entendimiento de la patología para dar los tratamientos adecuados a los pacientes que han perdido la salud. ¿Hay alguna duda hasta este momento? ¿Dudas? No, doctor. ¿Todo bien? Bueno, entonces si todo está bien y no hay ningún más comentarios, pues los veo mañana. Ya damos por aquí por terminado la clase el día de hoy y los veo el día de mañana. Tenemos la clase a las 11, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, entonces nos vemos a las 11 por este mismo canal y por esta misma liga, ¿verdad? Entonces nos vemos el día de mañana.
Gracias por su atención. Nos estamos viendo mañana. Hasta luego, Doc. Gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Nos vemos mañana. Hasta mañana.